En esta sección, realizaremos la observación de la cavidad pélvica. Observaremos primero los huesos y ligamentos que rodean la cavidad. Luego miraremos los músculos de las paredes pélvicas y del suelo pélvico. Por último, veremos los vasos sanguíneos principales y los nervios de la región. Comenzaremos con los huesos. Ya hemos observado las partes superiores de la pelvis ósea. Ahora es necesario observar las partes que se encuentran por debajo del estrecho superior de la pelvis. Orientémonos. Aquí se localiza la pelvis ósea, junto con la quinta vértebra lumbar. Aquí se encuentra el estrecho superior de la pelvis. La cavidad pélvica puede observarse y describirse desde 4 diferentes puntos de vista. Superiormente, lateralmente con una mitad de la pelvis retirada, posteriormente e inferiormente. Ya se describieron las características de la parte superior de la pelvis ósea en la sección anterior. Los huesos que forman las paredes de la cavidad pélvica son el sacro y el coxis en la pared posterior, y el hueso coxal en la parte inferior, lateral derecha y lateral izquierda. Se están observando los huesos en la posición que ocupan cuando estamos parados y erguidos. En la posición erecta, la superficie de la parte superior del sacro está a un ángulo de 30 grados con la horizontal. La punta del coxis se dirige anteriormente en un ángulo de 40 grados. Así, las superficies pélvicas del sacro y el coxis forman una curva de un poco más de un cuarto de círculo. El límite inferior del sacro está nivelado con la parte superior de la sínfisis púbica. Este gran espacio entre el sacro y el coxal se denomina foramen isquiático. Está reforzado por 2 ligamentos mayores, como veremos en un momento. Observemos ahora algunos detalles del hueso coxal. Esta parte gruesa del coxal está formada por la fusión del ilion, el pubis y el isquion. Es lisa adentro y atrás. Por fuera está profundamente indentada por la cavidad de la articulación coxal, el acetábulo. Este es el cuerpo del isquion. Termina debajo en esta notable prominencia, la tuberosidad isquiática, que es donde nos sentamos. Esta fina prominencia es la espina isquiática. El agujero grande de la parte inferior del coxal es el foramen obturado. En el cuerpo vivo está encerrado en su mayor parte por la membrana obturatriz. Aquí se encuentra el cuerpo del pubis. La parte del coxal por debajo del foramen obturado es la rama isquiopúbica. Las 2 ramas isquiopúbicas se encuentran frente a la sínfisis púbica, formando el arco púbico. Cuando se miran de lado, las ramas isquiopúbicas se dirigen atrás y abajo hacia las tuberosidades isquiáticas. Hay importantes diferencias en la forma de la pelvis masculina y la pelvis femenina, que está adaptada a los requerimientos especiales de la gestación. La cavidad pélvica femenina es más ancha de lado a lado y más profunda de adelante hacia atrás que la masculina. Además, el ángulo del arco púbico es más ancho. Visto desde abajo, el estrecho inferior de la pelvis femenina es más ancho que el masculino en todas las direcciones. Una vez observados los huesos, entraremos en la observación de algunos de los principales ligamentos que son importantes para mantener unidos el sacro y los coxales. El peso del cuerpo se transmite desde la columna vertebral al coxal, en la articulación sacroilíaca. La articulación sacroilíaca está reforzada por detrás y al frente por ligamentos. El ligamento sacroilíaco anterior y el gran ligamento sacroilíaco posterior, respectivamente. Adicionalmente, la articulación sacroilíaca está reforzada por 2 grandes ligamentos que pasan desde el sacro hasta el isquion, los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso.
Aquí se encuentra el ligamento sacrotuberoso, que se origina por detrás del sacro, aquí. Pasa lateralmente abajo y ligeramente hacia adelante. Se inserta en la tuberosidad isquiática, aquí. Se añade ahora el ligamento sacroespinoso a la imagen. Se muestra aquí. El ligamento sacroespinoso está ubicado frente al ligamento sacrotuberoso y medial al mismo. Discurre desde aquí, el borde del sacro, hasta aquí, la espina isquiática. Estos dos ligamentos dividen el espacio entre el sacro y el isquion en dos aberturas, el foramen isquiático mayor y el foramen isquiático menor. Observemos la pelvis completa, de posterior a inferior. Los ligamentos sacrotuberosos por detrás y las ramas isquiopúbicas al frente forman los límites de una abertura por debajo de la pelvis denominada estrecho inferior de la pelvis. Vista desde abajo, la abertura se ve como una elipse, pero no es una elipse plana. Debido a la curva escarpada de los ligamentos sacrotuberosos detrás, así como a la ligera inclinación inferior de las ramas isquiopúbicas enfrente, la elipse tiene una curva marcada. Aquí se encuentra el estrecho inferior de la pelvis, visto desde arriba. Cuando se observa desde este punto, no es tan fácil apreciar la figura tridimensional del estrecho. Revisemos ahora lo observado sobre los huesos y los ligamentos que rodean la cavidad pélvica. Aquí se encuentran el hueso coxal, el sacro y el cóccix. Aquí se localiza el foramen isquiático y aquí el estrecho superior de la pelvis. Aquí están el foramen obturado, el cuerpo del isquion, la espina isquiática y la tuberosidad isquiática. Aquí se encuentran el cuerpo del pubis, la rama isquiopúbica, la sínfisis púbica y el arco del pubis. Aquí se localizan los ligamentos sacroilíacos anterior y posterior. Aquí se muestran los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Por último, aquí se encuentran los forámenes isquiáticos mayor y menor. Observemos ahora los músculos de la cavidad pélvica. Comenzaremos con la observación de dos músculos que forman parte de la pared de la cavidad pélvica, el piriforme y el obturador interno. Luego, identificaremos la compleja capa de músculos colectivamente denominada diafragma pélvico, que forma el suelo de la cavidad pélvica. Observaremos estas estructuras primero en el varón. El piriforme y el obturador interno son ambos músculos rotadores de la cadera, que tienen origen dentro de la pelvis y emergen a través de los forámenes isquiáticos. Aquí se encuentra el piriforme, con origen en el sacro, aquí. Discurre lateralmente y abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor. Observaremos su trayecto en un momento. Después agregaremos el obturador interno a la imagen. Este músculo nace en la membrana obturatriz y en esta amplia área alrededor de la misma. El obturador interno abandona la pelvis a través del foramen isquiático menor. Al hacerlo, realiza un giro en ángulo recto alrededor de la parte inferior del isquion. El piriforme y el obturador interno discurren lateralmente para insertarse en el trocánter mayor del fémur. Sus acciones como rotadores laterales de la cadera se muestran en el volumen 2 de este atlas. En esta sección, estos dos músculos interesan como parte de la pared de la cavidad pélvica. El músculo obturador interno está cubierto en su interior por esta capa de fascia pélvica. La fascia tiene una importante línea de engrosamiento denominada arco tendinoso, que se extiende desde el cuerpo del pubis
hasta la espina isquiática. En un momento sabremos el porqué de la importancia del arco tendinoso. Continuemos con la observación de los músculos del diafragma pélvico. Estos músculos forman un sostén que encierra el estrecho inferior de la pelvis y soporta los órganos que están en el interior de la cavidad pélvica. A cada lado, el diafragma pélvico está formado por dos músculos muy desiguales, el pequeño músculo coxígeo por detrás y un músculo mucho más grande e importante, el elevador del ano al frente. Se muestra aquí el músculo coxígeo. Discurre desde la espina isquiática hasta el borde inferior del sacro y el cóccix. El coxígeo es un músculo vestigial para el cual no se ha constatado ninguna función. Agreguemos ahora a la imagen el músculo elevador del ano. Aquí está. El elevador del ano tiene una línea de origen que es en parte hueso y en parte fascia. Anteriormente se origina en el cuerpo del pubis. Y posteriormente, en la espina isquiática. Entre estos dos orígenes óseos tiene otro origen en el arco tendinoso en la fascia que se superpone al obturador interno. Las fibras del elevador del ano discurren hacia abajo, hacia atrás y medialmente, para encontrarse en la línea media con las fibras del lado opuesto, como veremos en un momento. Regresemos a la parte posterior para observar el elevador del ano por debajo. Aquí se encuentra la tuberosidad isquiática y aquí el ligamento sacrotuberoso. El espacio entre estas estructuras y la superficie inferior del elevador se denomina fosa isquioanal. En el cuerpo vivo está cubierta por grasa. Se suele describir el elevador del ano a partir de diferentes partes que se nombran como si fueran músculos separados. Desafortunadamente, los nombres de estas partes son algo ilógicos. Esta parte del elevador del ano se conoce como iliocoxígeo, un músculo muy delgado. Esta otra parte se conoce como músculo pubocoxígeo más ancho. El pubocoxígeo, a su vez, se subdivide en otras partes que aquí no identificaremos. Una vez conocido el músculo elevador del ano, observemos los dos juntos a través de una vista superior. Aquí se encuentra la parte superior del obturador interno. Aquí está el arco tendinoso. Las espinas isquiáticas se encuentran aquí. Y aquí está la punta del coxis. Aquí se encuentran los músculos coxígeos y aquí los dos elevadores del ano. Entre ellos anteriormente hay un hueco, el hiato urogenital, por el que discurren el recto, la uretra y la vagina en la mujer. Las fibras del elevador del ano que nacen más posteriormente se unen en la línea media con esta banda fibrosa, el ligamento ano-coxígeo. Las fibras que se originan más anteriormente forman un nudo que discurre alrededor de la parte posterior del hiato urogenital. A lo largo del borde del hiato, algunas fibras se anclan a los lados del recto, la uretra y la vagina en la mujer. Se añaden la uretra y el recto a la imagen. Aquí se encuentra la parte más inferior del recto y aquí está la uretra, con las partes más inferiores de la próstata por delante de la misma. Observaremos estas estructuras en el volumen 5 de este atlas. Los músculos elevador del ano y coxígeo están cubiertos por esta capa densa de fascia pélvica que completa el diafragma pélvico por dentro. El diafragma pélvico sostiene los órganos pélvicos y encierra el estrecho inferior de la pelvis, mientras que permite el paso del recto, la vagina y la uretra. Cuando estamos de pie, los músculos elevadores del ano están en un estado constante de contracción tónica, que aumenta o disminuye en respuesta a cambios en la presión abdominal. La acción principal de los músculos elevadores del ano es mantener constantemente en su lugar un grupo de estructuras que de otra manera descenderían, los órganos pélvicos. Adicionalmente, la contracción vigorosa de los elevadores del ano empujan el límite inferior del recto hacia arriba y adelante. Una vez observado superiormente el diafragma pélvico intacto, hagámoslo desde atrás y por debajo.
Aquí se encuentran las tuberosidades isquiáticas. Aquí está la punta del cóccix. Y aquí los ligamentos sacrotuberosos. Aquí se muestran los dos músculos elevadores del ano, con la parte isquiococcígea aquí y la pubococcígea aquí. Aquí se localiza el hiato urogenital. Por último, aquí se encuentra el ligamento anococcígeo. Los músculos elevadores del ano se continúan en la superficie inferior con este anillo muscular aplanado, el esfínter externo del ano, que mantiene cerrado el ano. Aquí se encuentra la apertura del ano. El esfínter anal externo está fijado al ligamento anococcígeo por sus fibras más posteriores. Enfrente, aquí, está la uretra dividida. El músculo que la rodea es el bulbo esponjoso. Hasta ahora hemos estado observando el diafragma pélvico en una disección del cuerpo masculino. Aquí se muestra una disección similar del diafragma pélvico en el cuerpo femenino. La estructura general del diafragma pélvico es la misma que la del masculino, excepto en que el diafragma pélvico es también atravesado por la vagina. Aquí se encuentra la abertura de la uretra. La región completa que engloba el cóccix, las tuberosidades isquiáticas y la sínfisis púbica se denomina periné. El área entre las ramas isquiopúbicas se denomina triángulo urogenital. Observaremos las importantes estructuras del triángulo urogenital en el volumen 5 de este atlas. Hemos estado examinando desde atrás una disección aislada del diafragma pélvico, con todo lo demás eliminado. Para obtener una visión más completa de esta región, ahora añadiremos las estructuras circundantes. Para observar de forma completa el diafragma pélvico, hemos estado observando un par de fosas isquioanales vaciadas de forma artificial. En el cuerpo vivo, la fosa isquioanal está llena de grasa cruzada por nervios y vasos, tal como veremos. Aquí se encuentran los ligamentos sacrotuberosos, y aquí están las tuberosidades isquiáticas. Aquí están los músculos piriformes y obturadores internos, camino a sus inserciones en el fémur, junto con los gemelos y cuadrados femorales. Aquí se muestra el nervio isquiático emergiendo por debajo de los piriformes. Aquí se encuentra el glúteo medio. Y aquí se localizan los orígenes de los músculos isquiotibiales. Aquí se encuentra la línea de origen del glúteo mayor que añadiremos a la imagen. El borde inferior del glúteo mayor cubre la fosa isquioanal cuando se observa desde atrás. Por dentro, las paredes de la cavidad pélvica están cubiertas por una capa de tejido conectivo laxo, revestido en parte por peritoneo. Examinaremos esto en un momento, cuando observemos los vasos sanguíneos y los nervios de la región. Revisemos lo que hemos observado sobre los músculos pélvicos. Aquí se encuentra el músculo piriforme. Y aquí, el obturador interno. Aquí se localiza el arco tendinoso. Aquí está el coccígeo. Y aquí se encuentra el elevador del ano. Esta parte es el iliococcígeo. Y esta, el pubococcígeo. Prosigamos con los vasos sanguíneos y después con los nervios de la pelvis y el periné. Primero, los vasos sanguíneos. Aquí se encuentra la cavidad pélvica, vista desde arriba, con los órganos abdominales y pélvicos retirados y el cubrimiento de tejido suave intacto en la cavidad. La cavidad pélvica está algo tapizada, de forma irregular, con peritoneo. Por debajo de esto hay una capa de fascia pélvica que se continúa con la fascia endoabdominal.
La arteria ilíaca interna, que observamos en la sección anterior, está escondida justo por debajo de aquí. Para examinar los vasos sanguíneos pélvicos, retiramos la mitad de la pelvis y los observaremos a través de una vista medial. También eliminaremos el revestimiento del peritoneo y la fascia pélvica. En esta disección, las venas que siguen las arterias de cerca han sido retiradas para simplificar la imagen. Las arterias de la región pélvica son todas ramas de la arteria ilíaca interna. La forma en que nacen es bastante variable. Aquí se muestra es la arteria glútea superior y aquí la glútea inferior. Ambas discurren a través del foramen isquiático mayor para irrigar la región glútea. Esta es la arteria pudenda interna, la cual observaremos con más detalle en un momento. Aquí se muestra la arteria obturatriz, discurriendo hacia adelante dentro del conducto obturador junto con el nervio obturador. La rama más anterior de la ilíaca interna viene a un punto ciego. En el feto es la arteria umbilical. Las ramas para los órganos pélvicos nacen de manera muy variable. Se muestran aquí, son los extremos divididos de las arterias vesicales, superior e inferior, que irrigan la vejiga. Esta es la arteria rectal media, que irriga la parte más inferior del recto. En la mujer, las arterias uterinas también se originan directa o indirectamente en la ilíaca interna. La rama de la ilíaca interna que más interesa ahora es la arteria pudenda interna. Esta proporciona irrigación al periné. Para alcanzarlo, la arteria pudenda interna atraviesa el foramen isquiático mayor alrededor del ligamento sacroespinoso y después regresa a través del foramen isquiático menor. De esta manera, la arteria pudenda termina por debajo del diafragma pélvico. Para seguir su curso, regresamos de nuevo a la parte posterior. Los vasos glúteos y el nervio isquiático han sido retirados. Aquí se encuentra la arteria pudenda interna, emergiendo por debajo del piriforme. Discurre por detrás del ligamento sacroespinoso que se encuentra aquí, y por detrás de este pequeño músculo, el gemelo superior. La arteria pudenda interna discurre hacia abajo y adelante a lo largo de la superficie medial del obturador interno. Sus ramas irrigan el esfínter anal, el diafragma pélvico, las estructuras genitales externas en la mujer y el pene en el hombre. Una vez observados los vasos sanguíneos, identificaremos los nervios principales de la región pélvica. Observaremos el plexo sacro, después el nervio pudendo y por último los nervios autónomos de la región. Aquí se encuentra el plexo sacro. Su parte inferior se encuentra por delante del músculo piriforme. El plexo sacro está formado principalmente por los ramos primarios anteriores de los nervios espinales S1 a S4. Adicionalmente, el plexo recibe una contribución de L4 a L5 a través de este grueso ramillete nervioso, el tronco lumbosacro. Los principales ramos del plexo sacro abandonan la pelvis a través del foramen isquiático mayor, tanto por encima como por debajo del piriforme. Casi todos los nervios que emergen del plexo sacro se dirigen al miembro inferior. Se muestran en el volumen 2 de este atlas. Los ramos del plexo sacro más importantes en esta sección son el nervio pudendo, que es el nervio principal del periné, y también los pequeños nervios motores del diafragma pélvico. Un pequeño ramo o ramos procedentes de S3 o S4 inervan la mayor parte del elevador del ano y el músculo coxígeo en sus superficies pélvicas. Aquí se encuentra el nervio pudendo. Se deriva de S2, S3 y S4. Emerge del plexo justo por encima del ligamento sacroespinoso que se encuentra aquí y pasa inmediatamente a través del foramen isquiático mayor. Para observar su curso, regresemos a la parte posterior. Aquí se muestra de nuevo el nervio pudendo. Cerca del mismo aquí se encuentra la arteria pudenda interna que ya conocimos. Nos situaremos en una vista inferior para seguir el curso del nervio pudendo. Avanza al lado del obturador interno junto con la arteria pudenda interna. Sus ramos irrigan el esfínter anal, los músculos del diafragma urogenital y los genitales externos.
Por último, observaremos los nervios autónomos de la región pélvica. Los nervios autónomos de la pelvis que pertenecen al sistema nervioso simpático son el final del tronco simpático, también denominados el nervio hipogástrico. Los nervios parasimpáticos en la pelvis son los nervios esplácnicos pélvicos. Todos estos nervios simpáticos y parasimpáticos están conectados a un plexo difuso y extenso de nervios autónomos denominado plexo pélvico. El plexo pélvico se localiza dentro de la fascia que cubre esta parte de la pared y suelo pélvico. Una pequeña parte del plexo pélvico ha sido parcialmente disecada aquí. El plexo pélvico aporta inervación simpática y parasimpática al colon distal, los órganos pélvicos y los órganos genitales externos. Alimentando el plexo pélvico desde arriba, se encuentra el nervio hipogástrico, que aparece solo aquí, pero que con frecuencia se presenta en forma de varios nervios pequeños. Es la continuación distal del plexo aórtico. Aquí se encuentra el extremo distal del tronco simpático. Se introduce en la pelvis profundo a los vasos ilíacos comunes y desciende justo medial a los forámenes sacros. Aporta ramos comunicantes a los ramos anteriores de los nervios sacros. Por último, aquí se localizan los nervios esplácnicos pélvicos. Constituyen la fuente de inervación parasimpática de esta región. En este caso se originan en S3, aunque también frecuentemente desde S2 y S4. Aportan múltiples ramos que se introducen en el plexo pélvico. Desde el plexo, sus fibras se distribuyen a los órganos pélvicos y genitales externos. Revisemos ahora lo observado sobre los vasos sanguíneos y los nervios de la región pélvica. Aquí se encuentran la arteria ilíaca interna, las arterias glútea superior y glútea inferior, la arteria obturatriz, las terminaciones de los vasos vesicales, la arteria rectal media y el comienzo de la arteria pudenda y su curso posterior. Ahora los nervios. Aquí se localizan el plexo sacro y el tronco lumbosacro. Y aquí el nervio pudendo desde adentro y desde atrás. Aquí se localiza el área del plexo pélvico. Aquí están el nervio hipogástrico, el tronco simpático y los nervios esplácnicos pélvicos.